buscan un lugar en la ciudad. ViaCart les da un espacio. ViaCart. Todas las formas de hacer publicidad en la vía pública. Ustedes están cumpliendo 10 años, han cumplido 10 años, y prácticamente han sido hijos de una de las peores crisis, también circulares crisis argentinas, pero me resulta interesante hacer un balance partiendo de una base, que es haber nacido en uno de los momentos más jodidos de la República Argentina. Sí, empezamos en el 2002, a comienzos del 2002, en un momento en el que en términos económicos y sociales el país estaba bastante complicado. Pero como suele ocurrir, en esos momentos de reordenamiento surgieron algunas oportunidades que bueno, coincidían con nuestros comienzos y que nosotros nos propusimos de alguna manera capitalizar, transformar todo lo malo que se venía y que estábamos viviendo en una oportunidad para empezar a pensar modelos de negocios distintos, en empezar a ver el mercado desde otro ángulo que no era inevitablemente el tradicional. Y en ese sentido eso nos permitió, con una cuota de creatividad y otra cuota de suerte, encontrar formatos de negocios y pensar una estructura que acompañe esa creatividad y salir a buscar clientes y a ofrecer por ahí modelos de negocios publicitarios que no eran los habituales, ¿no es cierto? En gran medida la crisis fue en definitiva lo que nos dio origen, habiendo nosotros encontrado una oportunidad, ¿no es cierto? Claro, ahí un poco se sumaba la experiencia esta de encontrarse dos hombres que venían de distintos lados del mostrador, ¿verdad? Sí. Jorge Carbonell, mi socio, venía con una enorme experiencia del lado de agencias, habiendo trabajado siempre en los departamentos y manejado los departamentos de cuentas de agencias grandes y globales, y yo venía de hacer una combinación de clientes
mayor parte de mi carrera hasta ese momento era esa, combinada con los últimos años también del lado de los medios. Eso nos permitió tener en dos personas la visión desde distintos lados del mostrador y creo que es importante también para el cliente no solo tener el respaldo de, en el caso de Jorge, de haber venido de agencias grandes con una visión más global y corporativa del lado de la oferta, sino también del mío, de saber qué es lo que uno como cliente espera del servicio de una agencia, y poder pensar en eso también para después ofrecerlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido después para definir el negocio que de ahí en adelante empezamos a hacer, cómo iba a ser esa oferta frente al mercado de anunciantes de una agencia que estaba descrita de vuelta por haber sido cliente, por haber sido agencia, por haber sido medio. Y en líneas generales eso también nos ayudó en aquel momento a pensar negocios desde distintos lados del mostrador, como pueden haber sido negocios en canje con medios, comprar medios en canje también, en un momento en el que la economía estaba tremendamente deprimida y el volumen del mercado publicitario se había directamente derrumbado. Uno recuerda las tandas tanto de radio como de televisión, tanto en abierta como el cable, que eran las más breves que uno podía recordar. Sí, porque ni siquiera había promos de programa. Era una cosa prácticamente ni siquiera había autoavisos. En la gráfica ocurría algo parecido. Sí. Desafortunadamente cerrar ediciones de revistas semanales en donde momentos como, no sé, el 2011 hemos visto volúmenes de pauta muy importantes y recuerdo revistas que cerraban sus ediciones sin un aviso. Fines del 2001, comienzos del 2002 y comienzos durante muchos meses, ¿no es cierto? Disponibles en vía pública, bueno, circuitos enteros, pero un poco en esa realidad fue que nosotros, aplicándole creatividad no solo al negocio publicitario, sino al negocio, no solo a la parte creativa, digamos, de lo que es la actividad
actividad publicitaria, sino también a los modelos de negocios. Hemos tenido la oportunidad de comenzar esto, ¿no es cierto? Precisamente es un tema que me resulta curioso, ese aspecto de la creatividad, de cómo encarar un negocio, no ser creativo en una frase, ni en una imagen, sin un mensaje, sino ser creativo a la hora de armar el negocio que uno le da de comer. Ustedes han tenido la característica de ir armando pequeñas empresas y han hecho, no sé si se podría llamar como un pulpito, no digo un pulpo grosso, pero un pulpito. ¿Cómo están ahora parados? ¿En qué están? Si hubiéramos tenido esta charla antes, por ahí nos llamábamos distintos, Carlos, pero ¿Te hubiera gustado? te hubiera comprado Incorporate. Si hubiera comprado la idea. Lo describe bien. Inicialmente la idea y la primera empresa, de hecho, fue SCA, que es la agencia de publicidad integral, la que inicia todo esto en los primeros años. Con el correr del tiempo nos fuimos encontrando que desde distintos ámbitos de clientes y del mercado en general, muchas veces el pedido venía por no necesariamente clientes que ya teníamos. Se nos empezó a pedir resolver otros aspectos que iban más allá de la comunicación tradicional, como pudo ser en su momento la parte de promociones, activaciones de marca, co-branding, trabajos en punto de venta, trabajos en eventos. En otro momento fue la parte online. Ya sea con compra de medios online, desarrollo de estrategias web, desarrollo de páginas web, análisis. En los últimos años todo lo que son manejo y administración de redes sociales. Muy incipientemente, te estoy hablando de hace más o menos 5 años, y en todos esos casos empezamos a hacer divisiones internas en un primer momento, que empezaron a cobrar vida propia per se y que finalmente junto con Jorge decidimos darles más independencia y generar sociedades anónimas independientes de la agencia, pero dentro del mismo grupo. De hecho, dentro del mismo grupo societario, y así nació el pulpito. Producto de que esas divisiones internas crecieron por sí solas y que de alguna manera estaba bueno darle entidad propia, porque también se puede decir que iban un poco más allá de lo que era la publicidad tradicional. Claro.
lado siguió acompañando ese crecimiento. Bueno, la parte de online, si bien todavía sigue siendo, no en la Argentina, en el mundo, un negocio modesto cuando lo comparamos con el giro de la publicidad tradicional en su conjunto y con los medios tradicionales, vemos que, por ejemplo, en nuestro mercado 2011 creció casi el 100% en términos del total, ¿no es cierto?, de medios, de creatividad, de activaciones, siempre hablando de lo digital, pasó del 3 y pico sobre el total que fue en el 2010 a más del 6 sobre el total que fue en el 2011. Entendíamos desde un comienzo que ahí había que estar. Hay que unirse. Días atrás, semanas atrás, en Circuito 1 publicamos la situación de la facturación de la publicidad en España el primer trimestre. Y hubo solamente 2 medios que crecieron, que fueron Internet y cine. Internet creció muchísimo y el resto de medios, televisión, a la abierta, la de las comunidades autonómicas, los diarios, los dominicales, las revistas, se cayeron absolutamente todos, producto de la crisis. ¿Qué hubiera pasado, no, si ustedes arrancaban en la crisis y si hubiera en ese momento hubiera sido un momento digital? Sí, sin duda. Son dos buenos ejemplos. Internet con una realidad distinta y natural a la del cine. Creo que la historia de Internet se está escribiendo en todo el mundo con un montón de desafíos por delante, porque gran parte de las empresas que están escribiendo esa historia y haciendo los mayores negocios dentro de Internet, no dejan de ser, en muchos ejemplos, no en todos, empresas que vienen de la gráfica, sobre todo en la parte de los medios. Son líderes, sí, muchas veces son líderes, son los portales, no siempre, pero en la mayoría de los mercados, por ejemplo, los portales de noticias más visitados son los de los diarios de papel. Son líderes en cantidad de audiencia y lectores, no terminan de entender cómo se migra el negocio de la parte publicitaria. Es fácil conseguir lectores online, no es fácil en la misma cantidad, si se quiere, en la que tengo los de papel. No es fácil tener el mismo negocio que tuve en papel a la parte online. Esa historia se está escribiendo, la verdad que el fin del cuento no lo tiene nadie. No lo tiene nadie, ¿verdad? No lo tiene nadie. Creo yo que ejemplos hay en todo el mundo. Murdoch
Unido el año pasado decidió empezar a cobrar en alguno de los diarios, los tantos que tiene, por sus versiones digitales, y vio que su negocio obviamente subía porque un montón de gente estaba dispuesta a pagar por el contenido, pero la cantidad de lectores totales bajaba porque no todo el mundo estaba dispuesto a pagar por ese contenido. Experiencias como esas, creo yo, van a ir definiendo cuál es el final de ese cuento, en términos de negocio. La realidad es que, desde mi punto de vista, crece mucho más el consumo de los medios por parte de quienes somos lectores en distintos de los formatos digitales, que el negocio publicitario en sí. Probablemente decíamos que pasamos 2011-2010 de algo más del 6% del total del negocio publicitario a venir de algo más del 3% en el 2010. La tasa de crecimiento de lectores de contenidos en todas sus formas fue mayor o igual. Entonces, el negocio publicitario todavía va atrás. Y va atrás también, creo yo, en los formatos. Del contexto nuevo de formatos que aparecen con la tasa que aparecen en los medios digitales. Y el otro ejemplo que vos das, que es muy válido, es el negocio del cine, que vos mencionabas en España. Por suerte, la Argentina no ha sido excepción frente a eso. Y el cine en los últimos años se ha reinventado. Creo yo, se ha reinventado pensando en la audiencia, teniendo la capacidad de captar mayor cantidad de individuos. El 2011, si no me falla la memoria, fue un año récord para la industria del cine en la Argentina, pero además ha tenido la capacidad, y es consecuencia de eso, de ofrecer una experiencia completamente distinta para quien va al cine. Y como desprendimiento de eso también, para quienes formamos parte de esta industria, nos ha ofrecido un montón de formatos distintos que exceden la pantalla y exceden el hecho de que haya formatos 3D o salas digitales, salas convencionales también, mayor cantidad de salas, mayor cantidad de penetración en términos de mercado absoluto, pero además activaciones de marca que hace 3, 5, 10, ni hablar años, no existían. Hoy puedo, como marca, apropiarme de una sala, puedo ingresar un auto a un hall,
hacer un sampling de producto, etcétera. No es no va en contra de la corriente, digo, el ejemplo que vos dabas, que el formato del cine crezca en los mercados desarrollados. Y creo que la Argentina lo ha hecho muy bien también. Se me hace que debe ser difícil escribir un manual completo sobre cuáles son las herramientas y cómo utilizarlas, pues el día que puedas llegar a terminar de imprimirlo va a quedar totalmente antiguo, ¿no? Seguramente. Porque refiriéndome a la velocidad esta que me estás planteando, que es real, que se puede percibir en cualquier lado, de cambios, porque no solamente han cambiado las reglas del juego, sino hasta ha cambiado el juego, lo cual hace todo más difícil para aprender y entenderlo. Y decías vos bien de cómo les cuesta a las empresas todavía trasladar ese concepto y los formatos. ¿Sabes qué me decías acordar con eso? Las dificultades que han tenido históricamente las agencias, algunas agencias de publicidad, de llevar un mensaje que estaba en los medios gráficos a la publicidad exterior, donde normalmente han hecho el aviso de la revista apaisado, y así les ha ido, de texto. y tapado de texto, ¿no? Que ha sido una cosa horrible. Me parece que ahora hay un poco de eso, ¿no? Cuando hacen los banners, cuando hacen las torres y esas cosas, que todavía usan códigos que se utilizaban en los otros medios, porque el aprendizaje parece que no llegó todavía. O son experiencias. ¿Cómo? Porque el mercado tiende a quedarse con lo que ya conoce. Eso que vos señalás, que es la velocidad del cambio, entiendo que es lo que va a definir el mercado que viene. Desde distintos puntos de vista, desde la industria, inevitablemente necesitamos incorporar rápidamente los formatos nuevos para ofrecerlos al mercado y a nuestros clientes, por la sencilla razón de que las audiencias lo asimilan rápidamente y cada vez más algo nuevo en un plazo más corto tiende a convertirse en masivo. Entonces, dos cosas: el nivel de atención que quienes tenemos la función de asesorar a nuestros clientes tenemos que prestar hacia el mercado, y el nivel y la capacidad para asimilar esas novedades y convertirlas en herramientas tiene que ser absoluta. Un tema muy interesante que se vincula con eso que vos señalás es todo este estudio que por suerte cada vez más importancia se le da, es el de entender cómo se comportan las nuevas generaciones a el consumo de medios.
este fin de semana, si no me equivoco, en Clarín, publica IECO el análisis de la incorporación de los que ahora creo que se llaman Z al mercado laboral, que viene con un manual bastante distinto al que todavía no habíamos terminado de entender, que si no me equivoco son los sí. Exacto. Que ya empiezan, entre comillas, a quedarse medio viejos, pero que lo que decía la nota, en resumidas cuentas, era: las empresas tenemos la obligación y el desafío de pensar cómo se incorpora esa nueva visión de esos nuevos jóvenes, porque son muy jóvenes, creo que todavía no tienen 20 años, y cómo se capitaliza esos puntos de vista a los mercados laborales, ¿no? Y además se le da un espacio a esa gente, naturalmente. Entiendo que lo principal que tienen para aportarnos a los más viejos, entre comillas, es terminar de entender la velocidad del cambio que ellos traen genéticamente incorporada, y es decir, una tecnología nueva, un chico de 20 años la va a abrazar muchísimo más rápida y naturalmente que yo, que tengo 40, y posiblemente que mi madre, que tiene unos cuantos años más que yo. La velocidad del cambio es lo que va a definir, me parece, el futuro de la industria publicitaria, de la industria editorial, de la industria de los contenidos, siempre pensando en todos esos formatos, en no perder el foco en el valor de los contenidos, ¿no es cierto? Y en seguir generando contenidos de publicidad, de valor en todo sentido, en los formatos publicitarios, en los formatos editoriales, en los textos, en lo audiovisual, en lo gráfico, en la vía pública, en el cine. Si pensamos en todos los formatos, ¿no? Cómo era enviar un material a un medio gráfico para imprimir hace 20 o 25 años, era tecnológicamente bastante parecido a lo que habrá hecho Gutenberg en sus comienzos con la imprenta. En líneas generales, no había un gap tecnológico que lo hubiese mandado al otro polo, digamos. Lo que ocurrió de ahí en adelante, solamente para hablar de la gráfica, que quizás es la que tecnológicamente menos ha cambiado, ha sido absoluto el cambio. Enviar hoy un material a un medio, tanto en su formato como en la forma del envío mismo, no tiene nada que ver con hace 20 años. Si 20 años en
proceso como el que estamos hablando es muy poco tiempo, ¿no es cierto? Mucho más ha ocurrido en la televisión, ni hablar del cine, en términos de lo que son las tecnologías que se conjugan para que nos sentemos a ver en una pantalla qué es lo que pasa, ¿no es cierto? La radio se ha reinventado también, en fin, lo que viene es la velocidad del cambio, me parece. Vamos a utilizar la memoria para saber dónde dejamos estacionado el Ciandite.